Buenos días, Pedro. ¿Cómo tal? Buen día. Discúlpame. ¿Qué piensas de la denuncia sobre el supuesto seguimiento a periodistas por parte de miembros de inteligencia del ejército? Me parece, estimado Nicolás, que es parte de alguna torpeza, porque obviamente las fuentes de inteligencia tienen que estar al tanto de todo, obviamente de comunicadores, de políticos, por diferentes razones, pero el hecho de que esas cosas trasciendan hacia otros, principalmente a los medios de comunicación, eso pasa por una torpeza, tremenda torpeza. Claro, porque una cosa es que tú realices una labor en el sentido con fines de inteligencia, de cuáles son los temas que van a impactar, que cuáles son los temas que los medios están presentando o investigando, pero otra cosa distinta es dedicar recursos a hacer seguimiento, vigilancia, investigación sobre sus vínculos familiares, sociales, sus entornos, ¿no? Así es, amedrentamiento, ¿no? El amedrentamiento sobre todo, ¿no? Claro, ahora, a mí me ha llamado la atención, Pedro, de que todas las personas nombradas en esta lista, estás tú, están periodistas de diferentes medios de comunicación, pero hay una línea conductora. Todos en algún momento hemos revelado información o hemos sido críticos con respecto al manejo irregular de recursos del ejército, ¿no es cierto? A temas de esa índole, como lo que pasó, por ejemplo, el caso, recuerdo que fue notable, fue el uso de los fondos provenientes del alquiler del el Real Felipe, ¿no? Y resulta que todas las personas que han alguna vez tocado este tipo de temas son las que están siendo investigadas, y la teoría que sostienen estos documentos, de ser cierto lo que sostienen, es que estos periodistas tendrían la intención misteriosa, que no se explica, de dañar al ejército como institución, para lo cual se le pagaría a malos elementos del ejército para crear información falsa sobre miembros del ejército. Eso es la teoría en la que se sustenta toda esta serie de documentos que se han presentado. Ahora tú, la pregunta que quería hacerte en primer lugar es, ¿tú crees que es confiable esta información, que podemos creer que es certera? Por supuesto que sí, yo ya lo he contrastado, incluso antes de que salga esta información ya me habían adelantado algo, hasta que el periodista de Willac me confirmó que existían documentos, le dije que me hiciera ver. Hay algunos términos que utilizan, lo contrasté, efectivamente. Uno siempre cuenta pues con amistades en los diferentes órganos de inteligencia, y obviamente tampoco voy a revelar esas cosas, ¿no? Entonces, obviamente me han confirmado de que es un documento interno, un documento secreto. Obviamente eso es por la desesperación que tienen algunos mandos importantes, involucrados en algunos presuntamente en malos manejos económicos y el mal uso a veces de los ambientes de la misma institución. Obviamente eso tendrá que investigarlo también pues la inspectoría correspondiente. Claro, yo creo que hay cosas que hay que dejar en claro, ¿no? Porque ninguno de los periodistas a los que se hace referencia acá en Exitosa, no solo hablan de ti, ¿no?, como investigador, y de otras personas de otros medios. Acá en Exitosa hablan de Tito Alvites y de mí como objeto de seguimiento y vigilancia, pero ninguno de los nombrados como objetos de vigilancia son personas que están en contra del ejército o han atacado al ejército, todo lo contrario, ¿no? Lo que se ha hecho es señalamientos muy puntuales, más bien a personas del ejército que no están siendo consecuentes con su institución. Es todo lo contrario, es en defensa del ejército contra algunos malos elementos, ¿no? Obviamente, eso es totalmente cierto. O sea, ni tú, ni yo, ni los periodistas señalados estamos en contra de las Fuerzas Armadas. Yo tengo muy buenísimos amigos, tengo referencias de excelentes profesionales, de generales, por ejemplo, de diferentes armas, igual de la Policía Nacional, ahí no tengo ningún problema, ¿no? Entonces, pero el hecho de destinar un presupuesto que son los presupuestos de inteligencia, y más aún poner en riesgo a los agentes de inteligencia en estos trabajos, eso me da mucho que pensar, porque finalmente se están utilizando
casi ya métodos un poco obsoletos, por ejemplo, hacer esos reglajes personalmente. Entonces, fácilmente yo tengo cámaras en la puerta de mi casa, entonces cuando llega un carro, cuando llega una persona sospechosa, inmediatamente ya lo tengo marcado, es decir, tranquilamente yo lo podría denunciar directamente a esa persona, ¿no? Claro. Ahora, lo que preocupa, Pedro, es que tenemos requerimientos por parte de la inteligencia en el Perú, ¿no es cierto? Que lamentablemente en la época de Montesinos estuvo muy pervertida, aunque esto ya venía desde antes, ¿no? O sea, no es que Vladimiro Montesinos inventó el chuponeo a periodistas y a políticos de oposición a quien estuviera en el gobierno. Pero lo cierto es que tenemos un problema con el BRAEM, tenemos un problema con Sendero Luminoso de Abimael Guzmán que sigue existiendo. No están cometiendo actos terroristas en este momento, pero son una organización que sigue significando una amenaza para la seguridad nacional porque no han renunciado a sus objetivos, ¿no es cierto? Tienes el problema del narcotráfico, tienes el problema de las organizaciones criminales internacionales que plantean un problema de seguridad nacional. Es decir, ahí deberían estar actuando, ¿no es cierto? Dándonos, produciendo información sobre quiénes son los líderes de estas organizaciones, qué es lo que están haciendo, qué es lo que se puede prever sobre su acción y qué medidas se pueden tomar para contrarrestarlos, ¿no? Obviamente, en algunos casos, por ejemplo, yo he tenido contactos obviamente, con gente que hace mucha inteligencia acerca del crimen organizado, narcotráfico, terrorismo. Muchas veces cruzamos información porque entenderás, estimado Nicolás, que en el camino a mí también me siembran mucho. O sea, una de las modalidades es sembrar falsa información, por ejemplo. Me envían una información hasta con fotografías, diciendo qué tal hecho ha pasado. ¿Qué pasaría si publico esas cosas? Simplemente, pues, sería pues un desliz, ¿no? En Claro. el manejo de la información. Tengo que cruzar con muchas fuentes y en esas fuentes también utilizo pues las fuentes del ejército, los amigos que siempre están en algunos órganos de inteligencia. De esa forma recién confirmo si tal o cual información es real o es falsa, ¿no? Y eso es común a veces trabajar de esa forma. Igual hago con los periodistas, ¿no? Claro, claro. Ahora, ¿qué es lo que debería pasar en este caso? O sea, lo lógico sería que si hay una denuncia se acredite si esta es verdadera o falsa y se haga una investigación, ¿no? Porque pero la respuesta que se ha producido es una respuesta cerrada, ¿no? Eso es lo malo. Aquí en este caso directamente debe intervenir Inspectoría, porque finalmente es el mal uso de los recursos económicos destinados para un fin, y ese fin tienen que ver con la seguridad del país. Esos son los trabajos de inteligencia, y esos recursos se están mal utilizando, y esta denuncia no es de cualquier persona, esta denuncia es netamente de algunos miembros justamente de inteligencia, que ven pues de que a veces en parte se están mal utilizando esos recursos, ¿no? Por eso es que sale esta denuncia. Claro. Pedro, te agradezco mucho por la conversación, ha sido muy gentil, como siempre. Igualmente también. Buen día, Nicolás. Nicolás. Muy buenos días. Pedro Yarán, investigador sobre terrorismo y narcotráfico en el Perú, ha estado con nosotros en la línea. Nos vamos.